Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Ernesto Romeo, uno de los docentes del área sonora del Laboratorio 2. Junto con los videos que hacen otras personas del área, queremos hacer una introducción más audiovisual a lo que son los temas de la materia que se trataron en los apuntes que les dimos para los primeros trabajos prácticos, tanto que está vinculado a las distintas historias de la tecnología musical electrónica aplicada al arte sonoro y la música, y al apunte vinculado a lo que es sonido y señales de audio. Un poco es mostrar diferentes aspectos de lo que tiene que ver con el fenómeno sonoro, pero sobre todo con la relación entre la electricidad y el sonido, que es el tema principal de nuestra área. Bueno, hablando de sonido, van a escuchar algunos sonidos de Akira, de mi bebé, que está participando con nosotros. Un poco es importante resaltar en varias oportunidades la diferencia que hay entre el sonido y el audio. Ustedes me están escuchando a mí, pero obviamente no están escuchando el sonido de mi voz en forma directa, no estamos compartiendo el mismo espacio acústico. Ustedes están escuchando una señal de audio amplificada que proviene de sus computadoras o sus teléfonos, que tienen una interfaz conversora de señal digital a analógica para poder mover un parlante y hacer que esa señal eléctrica se traduzca en este fenómeno sonoro que ustedes sí están escuchando. Y por otro lado, yo estoy siendo captado por el micrófono de una cámara, mi señal analógica captada por ese micrófono está siendo digitalizada y también enviada en forma digital a través de una red. O sea, hay toda una serie de procesos de transducción, que es una conversión de un tipo de energía en otro, y de codificación en esta simple comunicación que estamos teniendo. El fenómeno sonoro se da por básicamente un determinado tipo de movimiento, un fenómeno vibratorio que ocurre en un determinado medio. En nuestro caso, ese medio más habitual es el aire. Por ejemplo, este tipo de cosas sencillas de percusión o esta especie de movimiento casi visible, muy poco audible, pero bueno, del fenómeno vibratorio que a este tipo de velocidades o con este tipo de características son audibles, son la base de lo que son, por ejemplo, los instrumentos musicales que la humanidad conoció a lo largo de decenas de miles de años, con interfaces más sofisticadas y con distintas formas de realizar estudios o de ir puliendo intuitivamente cierto tipo de materiales. Se ha conseguido una variedad muy grande de, por ejemplo, instrumentos musicales que pueden percutirse, soplarse, tañirse, frotarse, etc. Por otro lado, es evidente que montones de fenómenos en nuestro medio ambiente producen montones de variantes sonoras, pero a nivel eléctrico no son tantas las formas que tenemos de escuchar directamente la electricidad o algún producto de ellas. Lo que nosotros mayormente escuchamos cuando escuchamos un instrumento electrónico o una señal que tiene algún componente eléctrico es una señal de audio amplificada, ya sea que escuchamos la radio, que escuchamos un CD, que escuchamos algo de la computadora o que escuchamos el sonido de un sintetizador. Lo que nosotros estamos haciendo es escuchar una oscilación eléctrica amplificada. Dentro de los dispositivos, equipos, aparatos, instrumentos que me rodean, hay desde cosas pensadas específicamente para la creación e interpretación de música con medios electrónicos o de arte sonoro, como son los sintetizadores, las baterías electrónicas, los secuenciadores, los samplers. Cosas que están pensadas para el uso genérico del audio, como pueden ser micrófonos, amplificadores, parlantes o incluso procesadores como una consola mezcladora o ecualizadores. Cosas que están pensadas para la reproducción de señales de audio, como puede ser un
reproductor de compact disc o una casetera o una bandeja giradiscos. Cosas que sirven para la grabación de señales de audio, el registro, como puede ser justamente también la casetera o una interfaz de audio para la computadora. Algunas de estas cosas están pensadas para hacer dispositivos más bien hogareños, otras están más asociadas a lo que tiene que ver con el mundo profesional del audio o del arte. Por ejemplo, un sintetizador es un instrumento que nosotros generalmente lo asociamos a lo que tiene que ver con la creación de música con medios electrónicos, pero podemos encontrar dispositivos de sintetizador adentro de los teléfonos celulares, en las computadoras, muchas veces para generar sonidos dentro de las mismas aplicaciones. La ramificación de los elementos de audio es muy vasta y muchas veces se utiliza con fines artísticos dispositivos que no fueron diseñados de esa manera. Por ejemplo, un DJ que toca con una bandeja de vinilos y una consola, por más que hoy día pueda usar una bandeja que está pensada para la práctica del DJ o una consola que está pensada para la mezcla del DJ, está utilizando dispositivos que en su origen no fueron pensados para ser utilizados como objetos de interpretación artística, sino que fueron pensados como objetos de reproducción o de procesamiento. Dentro de este tipo de cosas yo voy a mostrar distintos aparatos para que vayan teniendo una idea de esta vastedad, digamos, del mundo del audio. Piensen que ustedes se pueden encontrar con consolas, micrófonos, amplificadores y parlantes en un supermercado, en un salón de conferencias. Hay dispositivos de audio en ascensores, en todo tipo de instancias de nuestra vida cotidiana. Nos encontramos con montones de cosas de audio que no están vinculadas al arte sonoro, y muchas veces ese tipo de cosas también son apropiadas por los artistas para generar distintas manifestaciones artísticas. Esto que tengo acá es una casetera, típico grabador, reproductor de la década del 70 y del 80, que incluye un reproductor de cassette que puede grabar y también un sistema de amplificación y parlante. Este tipo de aparato me permite reproducir una señal grabada analógicamente en su cinta por medio de un sistema analógico de lectura de la señal electromagnética grabada en la cinta, que se transforma en una señal oscilante eléctrica, que es lo que luego se amplifica por medio del sistema parlante. Este sistema tiene muchísimos componentes de tipo mecánico, además de los electrónicos. El control, por ejemplo, de la ganancia de salida o amplitud. Incluye no solo el amplificador y el parlante, sino también un micrófono para que uno pueda grabar, por ejemplo, una voz o sonidos externos. Y a pesar de ser un dispositivo sencillo y portátil y pensado para el consumo hogareño y popular, contiene una serie de prestaciones propias de los distintos equipos de audio. Por ejemplo, en este caso tenemos un sistema modular de audio compuesto por distintos tipos de dispositivos separados que están integrados para armar un sistema. Acá tengo una bandeja giradiscos, un doble casetera, una bandeja para 5 CDs y un amplificador con varias entradas y 2 parlantes. Este amplificador tiene un selector para poder elegir cuál va a ser la señal de audio que yo voy a estar amplificando. Y al igual que en las radios, yo no puedo elegir varias al mismo tiempo. Así como yo no puedo sintonizar distintas estaciones de radio al mismo tiempo, sino que se escucha de una, acá lo mismo con las fuentes de entrada. Si yo quisiera escucharlas varias simultáneamente, tendría que utilizar una consola mezcladora. Por ejemplo, yo ahora voy a poner un disco. Esto ya está reproduciendo su señal analógica, pero yo en la entrada del amplificador no seleccioné la entrada correspondiente a la bandeja. Tengo seleccionada la entrada de compact disc. Entonces en este momento yo no estoy escuchando nada. Si paso a la entrada selectora donde tengo la bandeja,
escucho este reproductor. Obviamente yo tengo varias formas de manipular esto, a pesar de que no está necesariamente pensado para ser utilizado como un recurso de interpretación. Sin embargo, como ya saben, muchos artistas utilizan el recurso de la bandeja, sus posibilidades de variar la velocidad de reproducción, incluso dar vuelta el disco y pasarlo en el sentido de reverso, y por supuesto las posibilidades de la mezcla o de amplificación para muchas funciones artísticas. En el caso de la bandeja giradiscos, pero en este caso CDs, yo tengo una bandeja en la cual puedo poner varios discos y ir seleccionando cuáles quiero que se lean. ¿Sí? Simplemente con seleccionar uno, ahora va a reproducir el disco 1 si yo lo pongo en el selector para escuchar. Entonces vas eligiendo cuál es el disco que uno quiere escuchar. Dentro de este tipo de cosas hay un montón de opciones programables. Se puede poner el reproductor en modo random, se pueden ordenar los temas, etcétera, etcétera. O sea, hay funciones casi que podríamos decir de edición, pero siguen siendo todas funciones que están pensadas para el uso del hogar, por decirlo de alguna forma. Un dispositivo como puede ser, por ejemplo, una consola mezcladora, puede estar orientada a varias funciones diferentes. Esto es una consola de un tamaño pequeño, llamémosla semiprofesional. Tiene muchas entradas de audio, tiene entradas para conectar micrófonos o señales de línea, tiene canales que permiten conectar señales estéreo, y también tiene entradas para señales auxiliares, para un reproductor que puede ser una compactera, una computadora o una casetera, o una máquina de cintas, y tiene también varias salidas de auriculares, salida principal de amplificación, una salida auxiliar, una salida de monitoreo, etc. Tiene controles de procesamientos de la amplitud muy variados, desde preamplificadores o los controles de volúmenes de canal o de salida, hasta controles para enviar a las salidas izquierda o derecha, o abrir la salida al auxiliar, o realizar ecualización, que es amplificación o atenuación en rangos específicos de frecuencia. Y es un dispositivo que también permite manejar señales de audio muy diferentes, y que de alguna manera está pensado como un centro integrador para lo que puede ser un trabajo en estudio, o para cuando se necesitan combinar señales de audio. Todos estos términos que yo estoy diciendo no tienen que ser entendidos en esta etapa. Si bien algunos pueden sonarles familiares, otros les pueden sonar desconocidos, y a alguien todo esto le puede resultar confuso a nivel terminológico, es una manera de introducirnos a los distintos tipos de cosas con las que vamos a trabajar, y también a cosas que tienen que ver con un montón de instrumentos y dispositivos que ustedes conocen, aunque sea intuitivamente. Entonces, la idea de las clases es empezar a desarrollar las particularidades de estos distintos tipos de equipos y sus posibles usos, y también incentivar a que ustedes les den una especie de vía creativa a este tipo de cosas que han sido a veces pensadas para algo, pero terminan siendo utilizadas para algo muy diferente. Bueno, acá por ejemplo hay un micrófono, esto está conectado a un canal de la consola, en este momento ese canal está abajo, por lo tanto yo estoy hablando y ustedes no escuchan nada. Ahora si levanto, ahí se escucha mi voz amplificada. Pueden ver en la computadora, tengo un analizador de espectro y un osciloscopio, como se puede observar, sobre todo en el osciloscopio, cuál sería la forma de onda de mi voz, que sería la oscilación eléctrica que está de alguna manera entrando a la computadora, y luego lo que será amplificado por el sistema que me permite que esto se escuche. Dentro de los distintos
equipos para lo que es la música propiamente dicha. Acá hay todo tipo de sintetizadores. Hay desde instrumentos analógicos, monofónicos, hasta sistemas modulares, hasta instrumentos digitales. Obviamente la computadora puede ser utilizada como un sintetizador, como un grabador, como una especie de estudio de grabación, como un generador de señales a partir de algoritmos matemáticos, por un montón de cosas. Y nosotros también a lo largo de las distintas materias de la carrera iremos desplegando todo este tipo de posibilidades y recursos en diferentes instancias, cosas que tienen que ver con programación, cosas que tienen que ver con electrónica, cosas que tienen que ver con síntesis, cosas que tienen que ver con técnicas de grabación, con amplificación y con la utilización de todos estos recursos para fines vinculados, tanto sea para la creación de música en un sentido más tradicional, como a lo que tiene que ver con cosas vinculadas, por ejemplo, instalaciones o cuestiones de autogeneratividad. Un sintetizador es un dispositivo que me permite diseñar señales de audio. A diferencia de un grabador o incluso de un instrumento musical electrónico como puede ser el theremin, el sintetizador permite diseñar montones de aspectos de la señal de audio que vamos eventualmente a escuchar. Y ese diseño es posible gracias a que se utiliza electrónica no solo para lo que tiene que ver con la cadena propia del audio, para generar y procesar señales de audio, sino también para generar señales de control y procesarlas. En el equipo de música modular que les mostré recién, la interconexión de la cadena de audio entre, por ejemplo, la bandeja y el amplificador y los parlantes, y si yo por ejemplo pongo un ecualizador en el medio también, es una cosa parecida a la que podemos encontrar en la cadena de audio de un sintetizador entre un oscilador, un filtro y un amplificador, pero en un sintetizador también existen señales de control, señales que me permiten controlar aspectos que yo, por ejemplo, el sistema modular de audio que les mostré recién, lo hacía con la mano. Lo mismo pasa en cualquier instrumento musical. Los instrumentos musicales tradicionales se controlan con la mano, con la boca, con los pies, y tienen características propias de su diseño, pero por ejemplo no se pueden tocar solos. Lo que voy a mostrar ahora próximamente tiene que ver con la posibilidad de diseñar sonidos en el sintetizador, pero también la posibilidad de generar cosas compositivas.